Señores, vamos a conversar ahora con el embajador dominicano en Qatar, con el embajador Federico Cuello. Buenos días, señor embajador, buenos días. Buenos días, qué gusto estar aquí con ustedes. Ya no hay que ir a Santo Domingo para salir en este programa. Bueno, embajador, ha traído sus impactos positivos, ¿verdad? Que tenemos esta oportunidad. Señor embajador, ¿cuál es la situación que hay con el COVID-19 en Qatar? Y si puede compartirnos alguna experiencia de lo que está ocurriendo con este virus en el mundo árabe. Pues yo solo puedo hablar de Qatar y quizás de Arabia Saudí por tener los recintos sagrados que están cerrados desde febrero. Y este año el Ramadán pues, va a ser muy diferente porque está cerrado, no se puede ir a la Meca, sí, ¿no? A peregrinar. En Qatar, desde muy temprano se tomaron medidas y esto contuvo el contagio. El crecimiento iba bastante lento, pero al igual que en República Dominicana, la medición se estaba haciendo parcial. Cuando han comenzado a medir en los barrios, sobre todo los barrios de inmigrantes que tienen sus áreas residenciales apartadas del resto, pues ahí se han dado cuenta que el contagio iba mucho más rápido de lo que se pensaba. Ya Qatar nos pasó a nosotros, hace rato que nos pasó. Al día de hoy, el último reporte que tengo es que ya Qatar tiene 6.015 contagiados, mucho más que nosotros. Señor embajador, en el caso de Asia, y si nos limitamos a Japón, a Corea del Sur, a China, el elemento cultural, su disciplina histórica, hay coincidencia en que eso ha sido una situación positiva. La cultura ha pesado positivamente para evitar la propagación. En el caso del mundo árabe y de manera específica en el país que usted vive, ¿qué peso puede tener la cultura, la manera tradicional que tienen de relacionarse en esto y de cuántos son los habitantes de Qatar? Yo quiero comenzar volviendo a la premisa de tu pregunta, el aspecto cultural. El aspecto cultural de los asiáticos es que los asiáticos se preparan muy bien. Ya ellos pasaron varias experiencias durante la década anterior de contagios. Entonces, esto no lo agarró a ellos desprevenidos. Ya ellos sabían qué hacer y por eso actuaron tan rápido, ¿no? En Taiwán, en Corea, en Singapur. Estos son los países, si uno ve el ranking de los países más seguros, Singapur está entre los top 5, ¿no? En Corea del Sur esto se ha manejado muy bien y apenas tienen muertes. Y los contagios lo están manejando de una manera muy inteligente, utilizando los propios celulares para evaluar el contacto que está teniendo y entonces darle seguimiento al contacto que está teniendo cada contagiado con su red de contactos. Un poco de invasión de privacidad, pero sin tener que llegar al toque de queda y a la restricción de la movilidad. O sea, son cuestiones interesantes. No se ha restringido la movilidad allá. No se ha restringido. O sea, es una movilidad, pero que recibe monitoreo. Guardando la distancia, ¿no? Así es. Senador, entonces, en el mundo árabe... Oli, disculpa, que estamos esperando la respuesta a las preguntas que le hice. En el mundo árabe, recuerden que esto es un emirato, Qatar es un emirato, entonces aquí hay una línea que la traza el emir y esa línea se respeta. Entonces la gente desde el principio, estamos hablando de mediados de marzo, recibió instrucciones de distanciamiento social, la gente se queda en su casa, un sinnúmero de negocios cerrados. Se permite hacer deporte en la calle, pero hay que mantenerse a distancia y si las autoridades por esas cámaras que hay ven que la gente está hablando uno con otro, inmediatamente aparece un robot, yo le voy a mandar el video y entonces le da el mensaje, miren, mantengan la distancia porque puede incrementar el contagio. O sea, ya la vigilancia está robotizada, esto es muy avanzado. Entonces, la cosa se había contenido, pero el punto de la medición fundamental, y me gustó mucho la entrevista que le hicieron al doctor Amado Báez la semana pasada, quien, al ser el experto dominicano en la gestión de desastres sanitarios, pues ha sido prestado por el estado de Georgia para asistirnos en esta situación terrible que estamos viviendo. Y él enfatizaba mucho la importancia de la medición. Nosotros tenemos que medir, hay que saber cuántos son los contagiados para saber el alcance de esto y entonces darle seguimiento a la red de contacto de cada contagiado. Que no solo el contagiado el problema, sino a quién ve ese contagiado que para, a su vez, contagiarlo más adelante. ¿Cuántos habitantes tiene el Emirato, embajador? Un poco más de 2 millones
De esos 2 millones, unos 350,000 son realmente nacidos en Qatar. Los demás son inmigrantes. Y de esos inmigrantes, apenas unos 79 son dominicanos. De esos 79, unos 60 son personas que nacieron en otro sitio y obtuvieron la nacionalidad dominicana por naturalización. Entonces yo encuentro esta situación, me doy cuenta que había una necesidad de servicios consulares para esta gente. Y entonces, afortunadamente, el canciller Miguel Valga, quien se encuentra plenamente reintegrado a sus labores después de haberse recuperado, y ya tuvimos nuestra primera reunión de embajadores la semana pasada por este mismo método de videoconferencia, pues el canciller y el presidente Danilo Medina aprobaron la designación de una persona que se ocupara de esos temas, porque estos son servicios que, bueno, los embajadores firman los papeles, pero sí, se requiere alguien especializado, ¿no?, en esos servicios tan específicos. Embajador, está el tema de lo que plantea el presidente Trump, y ya se sumaron países como Reino Unido, en el cual usted fue embajador, y Francia, con respecto a Tedros Adhanom, el responsable de la OMS. Yo estaba viendo ahora una nota en la que él, el 20 del mes de marzo, decía que no era necesaria usar la mascarilla, que hoy es una necesidad. También vi otra nota de anterior, de principio de marzo, donde se le pedía que declarara la pandemia mundial, y él decía que China era un país que era distinto a lo que podía pasar en uno de los países de África, que China tenía capacidad para suprimir el virus dentro de del espacio donde se produjo y no permitirle que se expandiera. Bueno, los hechos tumbaron esa tesis. Hoy se le pide, esos países están incluso pidiendo la renuncia y pidiendo que se responsabilice al presidente de la OMS, y hablándole de parcialidad con China. ¿Cuál es su perspectiva sobre esto? Yo creo que si hubo errores, este no es el momento para estar pasando factura. Uno no puede utilizar los organismos internacionales en el medio de una crisis para estar desviando la atención de los errores que se han cometido en su propio país. Y esto realmente hay que actuar con responsabilidad. Estamos en el medio de una crisis, el organismo cometió errores, pero la realidad es que el organismo está dando una asistencia sumamente valiosa. Y nosotros estamos trabajando muy estrechamente con el organismo regional de la OMS, que es la OPS, que fue creada antes que la OMS, es un organismo más viejo que la OMS. Entonces, o sea, un problema como este, que tiene un gran impacto global, no se puede solucionar si uno va a estar ahora picando pleito con el organismo que tiene esa responsabilidad global. Si hay problemas, pues llegará el momento de examinar esos problemas, pero ahora mismo lo que hay que resolver es tirar para adelante y trabajar juntos con las soluciones globales que se necesitan para un problema global. Eso es mi opinión como embajador. Yo fui embajador en Ginebra, yo iba a las reuniones de la OMS, fue mi primer cargo de embajador en Ginebra. Es un organismo sumamente competente, lleno de gente deseosa de dar lo mejor de sí. Si hubo algún error por influencia política, eso habrá que examinarlo. Claramente hubo errores, o sea, en un momento, me parece que a finales de enero, se llegó a decir que esto no se transmitía entre humanos, imagínense ustedes, ¿no? Y países salieron y desmintieron eso, y afortunadamente todo el mundo llegó a la conclusión que sí, que se transmite entre humanos, y no solo se transmite, sino que es quizá una de las enfermedades más contagiosas, tan contagiosa que satura las unidades de cuidados intensivos, y entonces los países se quedan sin capacidad de atender a sus enfermos, y vemos tragedias como la que están pasando en Ecuador o estaban pasando en Italia, que había que rechazar a la gente España, en función de su edad. Hasta en España, claro, ya esos países han pasado el pico. Y después, parece que María Elena quería la palabra hace rato. Sí. Usted tiene años trabajando con el tema de la resiliencia y siendo embajador ante Reino Unido con un proyecto específico que se impulsó a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Mi pregunta, ¿cómo aplicar esta resiliencia a estos momentos? Sí, ¿qué es eso? Y ya que usted ha hablado de que desde ya no hay que esperar que pase la pandemia, República Dominicana puede ir pensando cómo va a reactivar la economía y cómo nuestro comercio, las inversiones, el turismo pueden aprovechar necesidades, prioridades y gustos de un mundo que ya cambió. Dos preguntas en una que dan para una cátedra universitaria. Voy a tratar de ser breve. Pues el tema de la resiliencia es la capacidad de un sistema, por ejemplo, un país, una persona, una empresa, para recuperarse después de un choque y para manejar las tensiones que existen en el funcionamiento diario de ese sistema. Nosotros estamos sufriendo un choque.
Y no es mejor decir, embajador, capacidad de recuperación para que la gente de abajo nos entienda. Resiliencia, la capacidad de Cada vez reacción, se conoce ¿no? más el término, La Luz. Así es. Pero que tú crees que la gente que está buscando un picapollo para comer al mediodía va a saber lo que significa resiliencia. Lo van conociendo poco a poco. Capacidad de recuperación, entonces. Bueno, adelante. Resiliencia. Sí. Adelante, Bueno, embajador, la otra entonces, parte. la resiliencia que necesitamos, pues ya claramente la estamos viendo. Necesitamos un sistema de salud que tenga capacidad de responder a las necesidades derivadas de un choque como el que estamos sufriendo. Este es un choque de una pandemia, pero muy bien puede ser el choque derivado de una catástrofe natural, donde tengamos miles y miles de damnificados que necesiten asistencia de emergencia por haberse afectado por un deslizamiento de tierra, una inundación, la pérdida de sus cosechas, y entonces, o sea, toda una serie de cuestiones que nosotros estamos expuestos a ese tipo de riesgos. El país necesita ser resiliente, necesita ser más resiliente de lo que es. Y yo espero fervientemente que uno de los resultados de esta prueba de fuego por la que estamos pasando sea el fortalecimiento de nuestro sector salud visto en toda su integralidad. El sector salud no es solo los hospitales públicos, son también los hospitales privados. Son esas fábricas fantásticas y sumamente competitivas que tenemos en zona franca. Yo no sé si ustedes saben que 27 centavos de cada dólar que se exporta de zona franca lo producen empresas que fabrican productos para hospitales, entre las cuales Johnson & Johnson, que es la número 1, y así hay 7 más repartidas en 32 fábricas a lo largo y lo ancho del territorio nacional. Productos de hospitales, productos farmacéuticos. Nosotros tenemos una industria farmacéutica que, si bien no produce este tipo de medicamentos de origen biológico como los que se utilizan para tratar los síntomas del coronavirus, pueden producir otros productos que no son de origen biológico, como por ejemplo la hidroxicloroquina, que se ha comprobado que es uno de los que tiene efectividad en el tratamiento. Entonces tenemos un sector salud que incluye además las aseguradoras de riesgo de salud, que son clave porque hacen posible el financiamiento de la asistencia. Entonces nosotros tenemos un sector salud que tiene todos los componentes, pero que quizá no estaba funcionando con la integración que necesita funcionar en el momento de una pandemia. Y este es el enfoque que ha traído Amado Báez, y yo reitero el saludo público a su designación, porque nos va a poner a funcionar, ¿no? En la onda que necesitamos funcionar para alcanzar la resiliencia de ese sector en particular. Pero no es solo el sector salud que tiene que ser resiliente, todos los demás sectores también. Y quizás pudiéramos hablar en un futuro en ese aspecto. Marilena, en la segunda parte de su pregunta, decía que si tenemos que esperar para reaccionar frente a la crisis, a que esta crisis concluya. Casualmente yo publiqué un artículo en mi columna del día del viernes pasado, donde proponía la idea de que no esperáramos a la conclusión de la crisis para prepararnos para lo que hay que hacer cuando la crisis concluya. Piensen ustedes, por ejemplo, la cantidad de dinero que hay ahora mismo buscando invertir en sectores con potencial. Sabemos claramente el potencial que tienen sectores como el turismo, como nuestros aeropuertos, como nuestros puertos. Desde ya comencemos a prepararnos para atraer esas inversiones. En estos momentos de crisis, los inversionistas andan buscando oportunidades y comprar barato. Entonces, nuestros aeropuertos, todos son operados por empresas privadas. Algunos son propiedad de empresas privadas. Entonces, yo por lo menos desde Qatar estoy a las órdenes para buscar socios estratégicos. En el caso de los puertos, nosotros tenemos el puerto de Manzanillo, que junto a otros puertos que maneja la autoridad portuaria, ¿por qué no ir preparando las bases de una licitación para, cuando llegado el momento, abrir una licitación pública internacional que traiga a los operadores internacionales que se requieren para que entonces los inversionistas vengan y apoyen y permitan que se haga realidad este potencial que tiene República Dominicana, Federico, para ser el centro logístico de las Américas? Federico, por tu experiencia como economista, que conoces todos los organismos internacionales muy bien, y como embajador, ¿tú prevés que tú piensas que este año, desde el punto de vista económico, está perdido? ¿No hay posibilidad de una reanimación de la economía de manera rápida este año, o tendremos que esperar el año próximo? Depende de cuánto dure el confinamiento. Si este confinamiento se extiende por más de 3 meses, este año se perdió. Pero si, como están haciendo otros países, se inicia gradualmente una reactivación de la economía, posiblemente el golpe no sea tan duro. Pero
de nuevo, la recuperación no nos puede agarrar desprevenidos. Tenemos que irnos preparando para la recuperación ahora, no mañana, no cuando llegue la recuperación, sino desde ahora, para arrancar en FA. Nosotros tenemos unas elecciones de por medio. Entonces, nuestra clase política tiene que, yo lo que soy un diplomático de carrera, pero nuestra clase política tiene que saber que se espera una respuesta inmediata tan pronto lleguen. No pueden ahora comenzar a enterarse dónde están los papeles, leerse los informes de los predecesores en los cargos. No. Tienen que llegar con planes concretos de cómo que vamos a reactivar esta economía. El gobierno ha adoptado medidas sumamente importantes. Nosotros no estamos sufriendo una crisis de liquidez internacional. El Banco Central rápidamente utilizó la facilidad de la Reserva Federal y apeló a los recursos del Fondo Monetario. Nosotros estamos cambiando este temporal con los recursos que necesitamos, además con un nivel de reserva sin precedentes. Pero si esto dura demasiado y si no tenemos respuesta, la cosa se puede salir de control. Por eso hay que estar preparado y comenzar a trabajar desde ya. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a Federico Cuello, el embajador dominicano en Qatar. Gracias, Federico. Muchas gracias. Gracias, hermano. Con mucho gusto. Gracias por la invitación. Pues seguimos aquí. Eury Cabral, buenos días, adelante.